Bien, listo. Bueno, la clase pasada habíamos terminado prácticamente con este tema. Había cosas que no iban a aparecer al final en la tarea, entonces, dado que ya avanzamos lo suficiente, voy a dedicarle unos minutos para concluir lo que falta, aunque parte de lo que falta no va a estar en tarea. Permítanme un momento. Voy a compartir mi pantalla, mi ventana, la de las láminas, un momento. Listo, ya está. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo era la jerarquía aritmética, esta clasificación de problemas imposibles en los que teníamos que, la solución de algún problema imposible nos permitía resolver problemas todavía más imposibles? Esa era la intuición básica. Y teníamos que el primer nivel de la jerarquía aritmética estaba formado por los lenguajes recursivamente enumerables, por un lado, y por el otro lado por los lenguajes recursivos. Y que íbamos a tener en cada nivel otro nivel que es el complemento de los lenguajes recursivamente enumerables o su equivalente cuando vamos subiendo la jerarquía. Recuerden, y avanzo un poco entonces y después regreso a este punto, que tenemos una gráfica de este estilo. Sigma 1 son los lenguajes recursivamente enumerables y pi 1 son los complementos de lenguajes recursivamente enumerables, es decir, lenguajes correcursivamente enumerables. Y tenemos que la intersección de ambos está formado por delta 1, lenguajes recursivos. Sigma 2 lo que comprende son todos los niveles previos, sigma, delta y pi, como se ha marcado aquí, y pi 2 comprende también sigma, delta y pi 1, y la intersección de ambos, de sigma 2 y pi 2, es delta 2. Sigma 2 se construye como los lenguajes que se vuelven recursivamente enumerables cuando contamos con un oráculo que pertenece a sigma 1. Y pi 2, pues son los complementos de estos, ¿no? Y este proceso sigue infinitamente. Tenemos estos círculos anidados, parcialmente anidados, que nos definen los distintos conjuntos que forman la jerarquía aritmética. Entonces, eso es lo que teníamos aquí. Ahora, lo que ya no pensaba pedir para la tarea, pero lo voy a presentar porque, bueno, va a tomar unos cuantos minutos, es una definición alternativa de la jerarquía aritmética basada en lógica, en cálculo de predicados. Vamos a tener que, si tenemos un lenguaje recursivamente enumerable, vamos a llamarlo L, vamos a tener que, entonces, es el caso que existe una propiedad R, de pares de cadenas, es una propiedad decidible, tal es que el lenguaje se puede definir como las cadenas alfa, tales que la propiedad es cierta que existe una beta tal que la propiedad es cierta de alfa y beta. Y el caso que podemos definir, por ejemplo, es este, HP. HP está formado por todas las cadenas, que codifican máquinas de Turing centradas tales que existe una X, tal que M se detiene con alfa en X pasos. Aquí esta X, se dan cuenta, es un número natural. No es una cadena, pero uno puede codificar números naturales como cadenas, y entonces, pues la afirmación mantiene la definición que tenía antes. Vean cómo pongo el requisito de que R sea una propiedad decidible. Bueno, antes de eso, el problema de la pertenencia también se puede expresar así, como las cadenas que codifican máquinas de Turing centradas tales que existe una X tal que M acepta alfa en X pasos. Bueno, ahora sí, regreso al hecho de que exijo que la propiedad sea decidible y usted me va a decir, bueno, si la propiedad es decidible, ¿por qué HP es indecidible? Bueno, vean cómo lo que estamos diciendo es que esta propiedad es decidible porque estamos poniendo una propiedad enunciada en estos términos. M se detiene con alfa en X pasos. Esta pregunta es decidible. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es simular M, y para eso contamos con su codificación. Entonces se la podemos alimentar a la máquina universal de Turing, y necesitamos simular M solo X veces. O sea, empezamos con alfa, damos un paso,
seguimos así hasta que cumplimos los X pasos, y entonces en ese punto nos preguntamos, ¿M se detuvo? ¿Ya alcanzó T o R? Y si la respuesta es sí, pues entonces decimos sí, y si la respuesta es no, aún no se detiene, pues decimos no. Entonces, decir que M se detiene con alfa en X pasos es decidible. Lo que no es decidible es decir, M se detiene con alfa, sin poner el número de pasos. Pero si ponemos una cota máxima al número de pasos, por supuesto que la propiedad se vuelve decidible. Entonces, de esta manera, con una propiedad que relaciona cadenas que codifican máquinas y su entrada con números naturales, o si ustedes quieren, con cadenas que codifican números naturales, tenemos una propiedad R decidible que nos define un lenguaje. Bien, entonces podríamos pensar que en general esto lo podemos aplicar a toda la jerarquía aritmética. Me regreso un momento. Observen, por favor, para los que saben algo de lógica, que aquí en esta fórmula existe X tal que M se detiene con alfa en X pasos. Vean cómo en esta parte, si ustedes consideran a alfa como una variable, alfa no está cuantificada, mientras que X sí está cuantificada. Entonces, esta propiedad R es una propiedad que tiene una variable libre. Y lo mismo pasa acá abajo, ¿no? Alfa no está cuantificada, perdón. Oprimí por un error, por error un botón, ahora sí. Alfa no está cuantificada. Perdón, está pasando esto con... Mouse está brincando un poco. Alfa no está cuantificada, pero X sí está cuantificada. Entonces tengo un argumento libre en esta fórmula, una variable que no está cuantificada. Ahora, vamos a generalizar esta observación para toda la jerarquía aritmética. Vamos a tener lo siguiente, vean, tengo un lenguaje y voy a afirmar que este lenguaje está en enésimo nivel de la jerarquía aritmética, en el enésimo nivel sigma. Si existe una propiedad R con n más 1 argumentos decidible, tal que pasa lo siguiente, vean, L es el lenguaje de cadenas, entonces esta alfa va a ser libre igual que antes, de cadenas tales que pasa lo siguiente, existe beta 1 tal que para toda beta 2 existe una beta 3 tal que, y sigo así hasta llegar a la beta enésima. Dependiendo si es par o impar, pues le va a tocar a la beta estar cuantificada universal o existencialmente. Y la única variable libre es esta alfa. Por eso pido que sea n más 1 argumentos. Entonces, L es el lenguaje formado por cadenas que hacen verdadera esta fórmula. En términos lógicos, estrictos, no se dice verdadera, sino satisfacen esta fórmula. Esa es la idea en términos lógicos. Bien, entonces, así podemos caracterizar los lenguajes que están en sigma n. Los lenguajes que están en pi n, recuerden que estos son los complementos de lenguajes que están en sigma n, los podemos caracterizar de la siguiente manera. Son las cadenas tales que, vean, es una relación también con n más 1 argumentos, tales que para toda beta 1 existe beta 2, tal que seguimos así hasta llegar a la última beta n, R de alfa beta 1 hasta beta n se cumple. Y en este caso, vean que nuevamente la alfa está libre. Y la diferencia entre estas dos caracterizaciones es que esta empieza con un existencial y esta empieza con un universal. Esa es la diferencia. Entonces, de esa manera caracterizamos los lenguajes que forman parte de las pis en la jerarquía aritmética. Y por supuesto, en general, igual que pasa con los lenguajes recursivamente enumerables, los recursivamente enumerables y sus intersecciones, delta n es la intersección de sigma n con pi n. Esa es la caracterización lógica que tenemos. Esto no necesitamos recurrir a lógica para afirmarlo, se sigue de lo que habíamos definido antes, pero 1 y 2 es expresar esta misma idea en términos de predicados, lo cual pues nos relaciona directamente la jerarquía aritmética con el cumplimiento de ciertas fórmulas del cálculo de predicados.
que por cierto son fórmulas de primer orden. Bien. Y bueno, nuevamente esto lo tengo aquí representado en este esquema. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bien. La última lámina nos permite, es digamos que la última definición de esta parte del curso, y nos permite definir el concepto de completitud con respecto a un nivel de la jerarquía aritmética, completitud y dificultad. Desafortunadamente en español se ha impuesto el término no de dificultad, sino de dureza, lo cual yo creo que revela un inglés muy pobre de parte de los que lo acuñaron, pero bueno, así pasa comúnmente en matemáticas. Algunas personas, ¿no? Algunas personas son muy buenas para acuñar equivalentes en español a términos en inglés. Pero bueno, hardness es dificultad, no es dureza nada más. Es una palabra con los dos sentidos en inglés. En español tenemos palabras distintas para cada uno de esos sentidos y entonces, pues, el término sensato es dificultad. Pero para los que estudian un poco de complejidad computacional van a reconocer que estos conceptos son los mismos que se utilizan en complejidad computacional, nada más que relativizados a computabilidad, no a decidibilidad en tiempo polinomial. Históricamente, como les había dicho antes, todo este aparato terminológico se desarrolló en computabilidad y en los 60, 70 se cooptó para complejidad computacional. Entonces, esta disciplina es la original, vamos a decirlo así, ¿no? Y la otra es la que tomó los conceptos, lo cual pues es muy bueno porque significa que son conceptos muy sólidos. O algunos de sus compañeros me habían mencionado que algunas de estas ideas están presentes en teoría de la medida. No he tenido tiempo de investigar, pero seguramente debe ser así. Bien, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vean, tomo un nivel de la jerarquía, es decir, pues uno de estos círculos, ¿no? Y vamos a decir que, tomo un lenguaje. Voy a decir que el lenguaje en cuestión es C difícil, por ejemplo, sigma 1 difícil, pi 3 difícil, delta 4 difícil. Sí, solo sí, para todo lenguaje que pertenece a ese nivel, yo puedo reducir ese lenguaje al lenguaje L. Reducirlo, no la reducción Turing, sino la reducción M. Recuerda, la reducción M dice que si puedo resolver un problema en A, lo puedo resolver en L y viceversa. Entonces, si yo puedo hacer esta reducción, el lenguaje L es difícil para ese nivel de la jerarquía. Y voy a decir que el lenguaje es completo para ese nivel de la jerarquía si ocurre que el lenguaje es difícil para ese nivel de jerarquía y además pertenece a ese nivel. Por ejemplo, HP y MP son sigma 1 completos. Eso quiere decir que cualquier otro, perdón, eso quiere decir que son sigma difíciles y eso quiere decir que para cualquier problema recursivamente enumerable es posible reducir ese problema al problema de la detención. Y la reducción es más o menos, MP es más o menos obvia, ¿no? Si el problema es recursivamente enumerable, pues lo que queremos saber es si hay una máquina de Turing que acepte el lenguaje en cuestión, y eso significa simular y resolver el problema de la pertenencia. Entonces eso es bastante simple. Y HP, pues la traducción se hace a partir de MP. Entonces, todos los problemas recursivamente enumerables son reductibles a HP y a MP. Y entonces eso hace que todos los problemas recursivos, que HP y MP sean sigma difíciles. Pero además, como sabemos que HP y MP se pueden resolver con adaptaciones adecuadas de la máquina universal de Turing, resulta que HP y MP también están en sigma 1 de la jerarquía y por lo tanto son sigma 1 completos. Si nosotros lo que hacemos es hacer reducciones en la que nos preguntamos si es posible resolver un problema resolviendo el otro, y lo que necesitamos es una traducción que se pueda hacer en tiempo polinomial, entonces ya se dan cuenta que pues, los conceptos se traducen a estas cuestiones. En el caso de, por ejemplo, la NP completitud, que es el problema más estudiado, quiere decir que tenemos problemas que son reductibles polinomiales, más bien que cualquier problema que está en la clase NP es reductible a uno de estos problemas,
Ajá. Y eso quiere decir que estos problemas son NP difíciles y al mismo tiempo estos problemas pertenecen a la clase NP. Entonces, por esa razón decimos que son NP completos. Hay problemas para los cuales sabemos que tienen esta característica de ser NP completos, como el problema de la satisfactibilidad de fórmulas de cálculo de proposiciones. Por ejemplo, ya hay problemas que sabemos que son NP difíciles, pero no sabemos si son NP completos, como el problema de encontrar la demostración más breve en el cálculo de proposiciones, que solo sabemos que es NP difícil. La sospecha, porque no se ha demostrado todavía, la sospecha es que no son NP completos, que están en niveles superiores de la jerarquía polinomial, que es el equivalente a la jerarquía aritmética. Entonces, yo sé que a la mayoría de ustedes puede ser que no tengan interés en esto, pero en cuanto empiezan a resolver problemas de manera algorítmica o empiecen a abordar problemas y quieran clasificar su dificultad, van a encontrarse con la tecnología de complejidad computacional y pues es bueno que sepan un poco de dónde vienen todas estas ideas. Para los que van a hacer computación teórica, por supuesto que esto es importante, porque si más adelante van a preocuparse en resolver problemas y clasificarlos de acuerdo con su complejidad, pues estas son las ideas básicas para poder hacer esa clasificación. Bien, bueno, pues con esto termino esta parte del curso. Me detengo para ver si hay preguntas y para hacer una recapitulación en cuanto a lo de la tarea que tienen que entregar para esta parte del curso. Primero, ¿preguntas o comentarios? ¿No? Bien. Una pregunta concreta para Nancy. Nancy, ¿te das cuenta cómo estamos retomando estas ideas en lo que estamos trabajando en complejidad computacional? Y cómo este tipo de preguntas podría pensarse también en sentido, en el otro sentido, no pensar cómo se reduce la complejidad computacional, sino por el contrario, cómo podemos plantearnos preguntas sobre la capacidad de razonamiento en términos también de lo que es posible deducir en principio y lo que no es posible deducir en principio. Y podríamos pensar también en la existencia de oráculos que puedan ser como repositorios de información y como un agente cognitivo podría saber más o no, suponiendo que se resuelven algunos problemas. Y estos problemas, todo esto se expresa como fórmulas del cálculo de predicados. Sí, justo cuando estabas explicando esto, estaba pensando en ese trabajo que estamos haciendo. A la hora de hacer dudas iba a decir, ahorita no, más adelante, porque estaba pensando en esto. Entonces lo voy a pensar con detenimiento y yo creo que la próxima clase ya formulo mis dudas en relación con esto que estamos trabajando. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, pues para los demás, antes de seguir, vamos a ver algunas cosas burocráticas. Primero, hubo gente bueno, como no alcanzaba el tiempo, no pudo hacer la réplica el viernes pasado. Vamos a hacerla este viernes. Va a ser nuevamente de 8:30 a 9:30. Yo creo que podemos ver a todos. A lo mejor tengo que extenderme un poco, pero me parece que el taller empieza hasta las 10, ¿o me equivoco? Aún no avisan Aún no del avisa. horario de líderes. Ah, bien. ¿Qué taller toca este viernes? No lo sé. De hecho, no lo sé. De hecho, Porque yo le iba a preguntar, doctor, ¿cuándo expone usted? bien, yo expongo la próxima semana en el taller de computación, de teoría de la computación, que es el 26 de noviembre, ¿no? Ah, sí, sí, me parece. Sí, sí, ese día. Sería la Ese última día, semana, entonces. perdón, sí es la próxima semana. A lo mejor no hay taller esta semana. No recuerdo haber recibido un aviso de Javier, pero digo, Por Sí lo hay, regular, los miércoles. sí hay, profesor. No recuerdo cuál es, pero sí, lo estoy buscando ahorita, pero sí, yo sí recuerdo que sí hay. bueno, gracias. Bien, entonces, hagamos esto. Quedemos en hacer la réplica em, este viernes. Y entonces, pues, si hubiera taller y empezara muy temprano, entonces pensamos qué hacer, pero por lo pronto quedamos
Quedamos el viernes. Ahora, déjenme ver. Me habían faltado la mitad del grupo, por un lado, y por otro, algunos estudiantes o un estudiante al menos que no pudo estar la vez pasada. Ariel Cerón me parece que no pudo asistir el viernes. Entonces, si quieren anotar, a las 8:30 tendrían que estar conectados Ariel Cerón y déjenme ver el último que vi. Perdón, mis notas las tengo separadas. Un momento. Al último que vi ese día fue Isaac Lara. Gibran tampoco lo entrevisté. Entonces, pues tocarían, a ver, de 8:30 a 11. Voy a anotar aquí un momento. De 8:30, perdón, a 9 serían Ariel Cerón. Después sería Gibran Aguilar. Permítame verlo mejor con las tareas, porque no, me parece que no todo el mundo entregó. Un momento, ya estoy aquí. Esta es la tarea 2. Sería Gibran, Isaac ya fue entrevistado, Chelsea Espinosa, uno, dos, tres, Jorge Martínez, y José Damián López. Y luego a las 9 serían José de la Rosa, José Luis Vázquez Lázaro, y Rafael. Bien, y son todos los que tengo. Me parece que alguien entregó tarde. ¿Está conectado Vladimir? Sí, aquí estoy. Vladimir, había alguien que había entregado tarde la tarea, que quedó pendiente, que vamos a hacer con él. ¿Tienes el nombre? No lo tengo ahorita a la mano. Bueno, o si está él conectado, pues también él le tocaría a las 9. Bien, entonces, pues ya está. Ese sería el rol de entrevistas para este viernes. No sé si hay preguntas sobre esto. No hay preguntas, bueno, por mi parte no, pero el seminario es el de redes, profesor. Es el de redes. Gracias. Y todavía no hay horario, entonces. Por lo general nos lo dicen a lo largo del miércoles, más tirándole hacia la tarde o noche. Bueno, bien. Si llegara a haber algún inconveniente, entonces, pues vemos qué hacemos, si cambiamos el horario y esto, pero no creo que empiece más temprano. Sí. Bien, gracias. Además, yo creo que vamos a tener tiempo porque son menos estudiantes en esta ronda. Bien. Bueno, ahora, sobre la otra tarea, la tarea 3, ya le habíamos puesto fecha de entrega. Me parece que es para el 24. El 24, ¿verdad? Esa Sí, es la próxima semana. Sí, Bien, perfecto. Para que haya todavía posibilidad de que pregunten dudas el lunes próximo. Bien, entonces, pues si les parece bien, empiezo con el tema 4. Todavía tenemos un buen rato de clase. ¿No están de acuerdo? Lo que vi hace un rato no va a estar no está en la tarea, entonces yo creo que podremos avanzar sin problemas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profesor, lo de completitud, ¿eso sí puede estar o tampoco? A ver, déjame ver. Déjame ver el anuncio de la tarea, porque hice... Sí, está en la tarea, profesor.
A ver, la tarea 3, permítanme un momento. A lo Bueno, mejor este tema de ahí, pero complejidad. había dicho que vamos a suprimir algunos, ¿no? A ver, tarea 3. Un momento, por favor. Profesor, bueno, este tema sí viene en la tarea. En el último ejercicio hay que demostrar que todo es completo con respecto a cierto nivel de la jerarquía. Ajá, bien. ¿Y no suprimí este ejercicio en algún momento? No, No. Ajá, porque me acuerdo que había dicho que iba a dejar algunas cosas fuera. muy bien. Bueno, es que yo ya terminé mi tarea y yo sí la hice toda, entonces, Ajá, bien, no sé, perfecto. por eso. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Buen punto. Gracias por hacer este punto. Bien, yo había mencionado, ¿te acuerdan cuando hicimos una recapitulación de cuánto tiempo nos quedaba? Que había algunos temas que íbamos a suprimir y suprimí la tarea pasada algunos, pero de este no lo hice, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Quién es el que resolvió esta parte de la tarea? ¿José Luis? sí, doctor, yo ya terminé mi tarea, ya la terminé toda y pues resolví ese ejercicio. Ajá. ¿Cómo te fue la tarea anterior, José Luis, por cierto? Saqué 10. Ajá. Bien. Los demás, ¿cómo van con la tarea? ¿Alguien ya hizo este ejercicio? Yo también ya lo hice, Tú- pero tengo dudas sobre las instrucciones que estoy dando para Ujú. la función computable. Ujú. Bien. Entonces, a ver, este ejercicio, lo que dice, déjenme ponerlo en pantalla para que todo el mundo lo pueda ver. Ahora sí, ahí está. Ubica todo en la jerarquía aritmética por medio de un predicado. Demuestra que es completo para ese nivel. Ajá. Bien. Yo me acuerdo que había dicho que la jerarquía aritmética la iba a suprimir de lo que nos queda del curso porque pensé que no había tiempo de verla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, sí me dio tiempo de verla. Ese es un hecho. Entonces, pero ya No tengo sé, a dos que ya resolvieron este ejercicio. Los demás, ¿qué quieren hacer al respecto? ¿Qué preferirían hacer? profesor, si me permite, no sé, dar una sugerencia, no sé, quizás a lo mejor nos lo pueda considerar extra los que sí lo hicimos para que no afecte a los demás. Estaba pensando en esa posibilidad, sí, sí, sí. ¿Qué opinan los demás? Sí, estaría Sí, bien. estaría bien. Sí, De acuerdo. Perfecto, entonces vamos a hacer esto. Los que resuelvan este ejercicio tienen un punto extra que puede contar por si se equivocaron en algún otro ejercicio de esta tarea o para una tarea previa o futura. Ujú. Ahí podemos contarles este punto. Y lo que más les convenga a la hora de calcular su calificación, eso es lo que haría Vladimir al calcular el promedio. Y si lo intentan y no les sale bien, pues no pasa nada. Ujú. Por si todo el mundo quiere intentar resolverlo. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, esta tarea se califica sobre 4. Si alguien saca 5 ejercicios correctos, el punto extra va a otra tarea o a esta misma, ¿no? Ujú. Bueno, pues si sacan más, va a otra tarea. Ujú. Muy Bien, bien. Gracias, profesor. perfecto. Entonces, gracias. Creo que ya terminamos con este punto. Y pues entonces yo creo que sí convendrá que empezara con el siguiente tema. Perfecto. Ahí está, todo el mundo está viendo las láminas, ¿no? Bien, entonces este es el último tema del curso. Y este tema es
pues una cuestión que no suele verse en muchos cursos de autómatas. Como este es un curso de maestría, pues yo quiero ver temas adicionales. Por un lado, también lo ven mis estudiantes de licenciatura, pero en una versión más simple. Y la idea aquí principal es cómo, en realidad, el modelo de computación que acabamos de ver, las máquinas de Turing, a algunos les puede parecer muy complejo. Yo les había dicho que realmente máquinas de Turing, pues no es una forma elegante de presentar la solución de problemas. Es una forma bastante buena cuando uno quiere contabilizar exactamente cuántos pasos tomaría resolver un problema y que estos pasos sean lo más elementales posibles, ¿no? No hacer trampa diciendo, aquí puedo hacer en tiempo constante una operación que uno sabe que, pues que en la realidad no se puede hacer en tiempo constante, ¿no? Las máquinas de Turing tienen la virtud de que reducen todo a pasos muy elementales. Entonces, pues esa es su virtud, como dije, pero también tiene el defecto de que hacen que los algoritmos se expresen de una forma que suele ser incomprensible, ¿no? Y hay gente que prefiere utilizar otros modelos computacionales, y en la práctica casi toda la gente que hace computación lo que utiliza son lenguajes de programación, por supuesto, ¿no? Vamos a ver cómo esta es una decisión que no afecta el fondo, no afecta lo que nosotros podemos hacer con computadoras, ya sea que utilicemos máquinas de Turing o algún otro modelo computacional. Voy a presentar varios de estos modelos, algunos de estos son muy populares, y voy a demostrar además que estos modelos son equivalentes a la máquina de Turing, así que ustedes pueden decidir trabajar con el que más les venga para sus fines prácticos. Entonces, primero, ¿por qué digo que esta es una definición de lo que se puede hacer con computadoras? Esta es una cuestión no de fe, pero no es una cuestión que se pueda demostrar matemáticamente hablando. Lo que quiero decir con esto es que si uno acepta que resolver un problema utilizando un procedimiento efectivo es equivalente a hacerlo con una máquina de Turing, entonces, pues es sensato poner la máquina de Turing como el paradigma de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y demostrar que otros métodos que utilizamos son reductibles a una máquina de Turing. Entonces, las máquinas de Turing se pueden tomar como la definición formal de la noción intuitiva de procedimiento o calculabilidad efectiva. Esta idea se conoce como la tesis de Church-Turing. ¿Por qué se conoce como la tesis de Church-Turing? Bueno, de Turing, obviamente, porque está basada en la idea de máquinas de Turing. De Church, porque en realidad el que la formuló fue Alonzo Church, no Turing. Alonzo Church, cuando demostró que el problema de la decisión de Hilbert, el Entscheidungsproblem, problem, no se podía resolver utilizando procedimientos efectivos, lo que él hizo fue utilizar cálculo lambda, que es otro de los modelos que vamos a ver aquí. Y él lo que dijo entonces es que el cálculo lambda era la definición de qué cosa se podía resolver de manera efectiva. En una de las versiones posteriores de su artículo, donde resuelve este problema, ya consciente del trabajo de Turing, pues dice que las dos definiciones, como son equivalentes, como Turing había demostrado su equivalencia, pues podían tomarse de manera intercambiable, y él es entonces el que formula esta idea de que calculabilidad efectiva corresponde a una máquina de Turing, y por esas razones que se conoce como tesis de Church-Turing. Ha habido muchos debates de naturaleza más bien filosófica, yo diría que no matemática, sobre si efectivamente la calculabilidad efectiva se puede reducir o no a estos mecanismos, pero la inmensa mayoría de la gente que hace computación acepta que es así, ¿no? Que pues nadie se le ocurre un modelo computacional que no sea reductible a estos, y cuando uno aplica algún principio que permite rebasar la capacidad de una máquina de Turing, generalmente está recurriendo a algún mecanismo del que uno puede sospechar que es realizable en la práctica. Hace ya más o menos casi 20 años, Wilfred Sieg, un filósofo, trabajando con base en algunas ideas de Robin Gandy, alumno de Turing, dio una definición axiomática de computabilidad. Un poco tiempo después, por su cuenta, Gurevich, un matemático que trabaja para Microsoft, dio una definición distinta que también son equivalentes y que son definiciones, como dije, de naturaleza axiomática, y que no tienen ninguna de las connotaciones de postular una tesis que no se puede demostrar.
sino son definiciones del tipo de que, pues, si aceptas esta definición, estás en el universo de lo Turing computable, si no la aceptas, pues estás en otro lado, ¿no? Punto. Y entonces defines calculabilidad efectiva como máquina de Turing, o en realidad un mecanismo equivalente cuyas restricciones son muy básicas. Las restricciones son, no se puede guardar información infinita en espacio finito, y dos, no se puede consultar una cantidad infinita de información en tiempo finito. Si aceptamos estas dos restricciones, resulta que cualquier mecanismo que las tenga es equivalente a una máquina de Turing, y son restricciones bastante sensatas. No quiere decir que físicamente no sea o matemáticamente no sea concebible una forma de resolver problemas que no esté sujeto a estas restricciones, y precisamente por eso son axiomas. Uno puede aceptar los axiomas o rechazarlos, pero si los acepta uno, está dentro del universo Turing. Si no los acepta uno, postula otra cosa. Obviamente las computadoras con las que ustedes trabajan están sujetas a estas restricciones, entonces son, cuando mucho, máquinas de Turing, suponiendo que tuvieran memoria infinita. Y por otro lado, las computadoras cuánticas que se están construyendo en este momento también están sujetos a estas restricciones, lo cual no quiere decir que uno no pudiera concebir una máquina basada en principios cuánticos distintos que pues no estuviera sujeto a esta restricción, ¿no? Aquí tienen algo que, dos partículas que están entrelazadas y están en extremos distintos del universo, y entonces para que se pudieran comunicar tendríamos que viajar más rápido que la luz, y estas partículas entrelazadas las estamos utilizando como parte de mecanismos computacionales. Ahí en principio tendríamos algo que pues es más poderoso que una máquina de Turing. Pero todo esto es ciencia ficción, ¿se dan cuenta? Nada de esto se ha construido y tampoco está claro que se pueda construir. No es lo que persiguen los que están haciendo computadoras cuánticas, por cierto, ¿no? Ellos trabajan con otras ideas, otros aspectos de los fenómenos cuánticos. Entonces, digamos que podemos aceptar que esta tesis, por lo pronto, es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? La idea de que la calculabilidad efectiva se reduce a máquinas de Turing. Bueno, pues aquí hablo más de esta tesis de Charles Turing. Y para esto, pues vamos a utilizar una definición que había presentado antes en una lámina del tema pasado. La tengo aquí simplemente para recordarla. Vamos a pensar que las máquinas de Turing lo que hacen es calcular funciones, no solo decidir problemas, sino calcular funciones. ¿Se acuerdan que para eso pensábamos en una máquina de Turing, sus alfabetos de entrada y de cinta? Un momento, ¿alguien quiere decir algo? Ahorita lo dejo hablar. A ver, son 2 personas las que quieren participar. No, perdón, le di 2 veces, pero solo yo la sé yo, perdón. Bien, perfecto. En un momento más te dejo hablar. Déjame nada más terminar con esta idea. Lo que tenemos entonces es que una máquina de Turing calcula funciones, y las calcula de esta manera. Lo que hacemos es que empezamos con la entrada de la función en la configuración inicial de la máquina de Turing, y cuando la máquina de Turing se detiene, convencionalmente nos fijamos en el estado de aceptación, pero esto es en realidad distinto. Nos fijamos en la cadena que queda escrita en la cinta, esta beta, y decimos que este es el resultado de la función. Entonces, la función que una máquina de Turing calcula implícitamente son estos pares alfa-beta. Había mencionado ya antes que esta función no tiene que ser total. Esto quiere decir que, pues, si la máquina de Turing no se detiene, pues, no se detuvo, nunca va a dar un resultado. O si se detiene rechazando, pues, tampoco lo cuento. Entonces, en ese caso, la función está indefinida. Y con base en estas definiciones, iba a tener que una función arbitraria de sigma estrella delta estrella es Turing computable si existe una máquina de Turing que la calcula, que es su función asociada, o es computable a secas si existe una máquina de Turing total, pues cuya función implícita es esta. Y por supuesto que si yo lo que hago no es fijarme en cadenas, sino en números naturales asociados a estas cadenas siguiendo el orden lexicográfico, por ejemplo, entonces lo que tengo es un mecanismo que computa funciones de números naturales en números naturales. Bien, ahora sí, Isaac, ¿qué querías comentar o preguntar? Bueno, tengo 2 preguntas. Una es sobre la parte anterior, como más histórica, que dijo. Me llama la atención que creo que una cosa que me llama la atención es que en el CIPSER, por ejemplo, yo leí ¿cómo se dice? El índice, y no venían algoritmos. Entonces,
estoy tratando de verlo otra vez para ver si sí es cierto lo que digo, pero me da la impresión de que, o sea, en un libro que se llama Introducción a la Teoría de la Computación, ¿por qué no vienen algoritmos? Porque ya se está tomando como que ya están incorporadas en las máquinas de Turing. Ah, bueno, claro, ese es el punto, que mucha gente toma como definición de algoritmo, de algo que se puede resolver algorítmicamente como algo que se puede resolver con máquinas de Turing. En algunos libros utilizan una noción más fuerte de algoritmo. O sea, no es que difieran de lo otro, sino que simplemente le asignan un significado más estricto a la palabra algoritmo. Algoritmo es un procedimiento que siempre se detiene, en algunos libros. Esto es una cuestión de palabras, no de fondo, ¿no? Pero tú puedes pensar que la noción de resolver los problemas algorítmicamente es equivalente a la noción de resolverlos con máquinas de Turing, si aceptas, por supuesto, la tesis de Charles Turing. Como dije, prácticamente todos los computólogos dicen, bueno, sí, vamos a definir algoritmos como algo que se puede resolver con medio de una máquina de Turing. Entonces, algunos libros no usan la palabra porque pues supongo que no quieren meterse en estas discusiones más conceptuales, pero no por otra razón. Me parece que, por ejemplo, Cousins no tiene problemas en utilizar la palabra algoritmo para referirse a lo que hacen las máquinas de Turing. Y muchos otros libros no tienen problemas, pero es una decisión de que si quieres definir algoritmo como lo que se puede, un procedimiento efectivo o como un procedimiento efectivo que siempre da resultados, que siempre se detiene. Ok. Tenías otra observación, ¿no? Sí, esa ya es sobre lo que acaba de decir ahorita no sé si pueda moverse a la lámina. ¿Siguiente o anterior? A la siguiente, a la de las notas. Que ya es. Bien. Gracias. Esto es uno que me quedó desde que presentamos lo de computable. ¿Esta máquina es una máquina universal, la total? No, no tiene que ser universal. Tú lo que tienes es que la máquina te calcula una función en particular. Ah, ok. Es que esta máquina lo pensé porque el dominio de la función está en sigma estrella, ¿no? Sigma estrella. Pero luego el codominio está en delta estrella, ¿no? Ajá. Entonces esta máquina se supone que empieza con una cadena cuyos caracteres están en sigma y acaba en su cinta tiene escrito una cadena cuyos caracteres están en delta, ¿no? Pero entonces quiere decir que esta máquina total simplemente incorpora esos caracteres en su propio, ¿cómo se dice? En su alfabeto de la cinta. En su alfabeto de la cinta, no necesariamente los codifica como habíamos visto que hacen las máquinas universales. Sí, no necesariamente. Tú puedes agregar cosas que te pueden servir para esto. Por ejemplo, tú podrías tener una máquina que lo que te calcula no es en realidad un solo número natural, sino varios. Piensa que puedes extender esta definición. Y entonces utilizas un signo de puntuación para separar cadenas que codifican cada uno de los números naturales que entregas como resultados. Me entregas como resultado una pareja de números naturales. Y utilizas el gato para separar los dos números naturales y ver las cadenas binarias como representaciones directas de los números naturales en cuestión. Entonces, es simple los caracteres. Pero, pues como es una máquina de Turing, pues sigma es un subconjunto de delta. Ajá, y también puede ser que no agregues nada, que te quedes con los símbolos que están en sigma y que los únicos símbolos de delta que dejes son espacios en blanco que no cuentan y el símbolo de inicio de la cinta. Ok. No tengas otros símbolos más. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, pues ya tenemos que las máquinas de Turing pueden calcular funciones naturales en naturales y vamos a utilizar este hecho para las definiciones que siguen más adelante. El primer modelo computacional distinto a las máquinas de Turing que voy a presentar es son las funciones recursivas MI. Estas funciones son una propuesta de Kurt Gödel basada parcialmente en ideas que también presentó Brand y otros matemáticos, pero Gödel hizo referencia en particular al trabajo de Brand. Históricamente no sabemos si esta afirmación es totalmente cierta o Gödel era muy generoso y simplemente le atribuyó a Brand más de lo que había hecho. No se le podía preguntar a Brand. Brand murió mucho antes que Gödel en un accidente.
Entonces, después de que Orbrand había muerto, Gödel dijo que había recibido una carta de él con sugerencias y que las funciones recursivas MI habían salido en buena medida de esas sugerencias, ¿no? La única carta que se conoce entre ellos no sustenta esta afirmación de Gödel. Es bastante menos sustancial de lo que dijo Gödel. Pero bueno, son detalles históricos. El punto es que esta es una propuesta de Gödel basado parcialmente en ideas de Orbrand. Y la idea básica de estas funciones recursivas es que vamos a pensar en un mecanismo computacional que no se parece a una computadora, que es totalmente conceptual, es aritmética como la que ustedes aprendieron en primaria. Entonces, esto es interesante, por supuesto, porque nos libera de la idea de arquitecturas específicas de 3 o 2 cintas o 4 cintas. Nada de eso importa. Las funciones recursivas MI se definen con base en funciones básicas, que van a ser la función 0, la función sucesor, la función proyección y funciones compuestas, con base en 3 mecanismos que voy a presentar en la siguiente lámina. Entonces, la función 0 es una función muy simple. Es una función que no toma argumentos y que pues me da el valor 0. Y en notación de funciones recursivas MI, lo que vamos a decir que es que la función 0 es computable. Eso quiere decir que pertenece a las funciones recursivas MI. Punto. No le atribuyen otro concepto. Entonces, esta función 0 es una función primitiva. La función sucesor lo que hace es tomar un número natural y nos da el número natural que sigue. Y también decimos que es una función computable. Partimos de esta función. Como se dan cuenta, son funciones muy simples. La 0, pues es elemental. Lo que hace es escribir un 0, pueden verlo así. Y la función sucesor le dan ustedes un número y nos da el número que sigue en el orden de los números naturales, ¿no? Tenemos otra función que también es bastante simple, que es no una función, sino una familia de funciones, que son las proyecciones. Las proyecciones las vamos a denotar con la letra pi, con un supraíndice y un subíndice. El supraíndice nos va a decir cuántos argumentos toman, y el subíndice nos va a decir cuál de estos es el resultado de la función. Es decir, en una proyección ustedes le dan la proyección enésima. La proyección que nos da el késimo elemento de una eneada, esta que tengo aquí, esto es en anaranjado, lo que hace es tomar una eneada y regresarnos al elemento késimo de esa eneada. Punto. Entonces, como se dan cuenta, pues también es una función bastante simple, ¿no? Es muy fácil de calcular. Yo les digo, a ver, la proyección 2, 1, aplicada al par 3, 4, nos regresa 3. La proyección 2, 2, aplicada a ese mismo par 3, 4, nos regresa 4. Y estas son las 3 proyecciones, las 3 funciones básicas de las funciones recursivas MI, nada misteriosas, es como de primaria, como les había dicho, ¿no? Para presentar las siguientes voy a hacer una abreviatura, porque si no los renglones de las láminas quedarían demasiado grandes, tendré que usar letra pequeñita, y esta abreviatura lo que hace es lo siguiente, vean, pongo una X con una barra arriba, y lo que denota ese X con una barra es la sucesión X1 hasta Xn, de estos n números naturales, X1, X2, X3, etcétera, hasta Xn. Entonces, cuando ven X barra, pues ustedes lo que leen es esto que está en anaranjado. Bien. Ahora, ¿cómo podemos definir funciones nuevas a partir de estas 3 funciones tan elementales? La primera forma de construir funciones nuevas es la composición de funciones. Esta composición ustedes la vieron en sus cursos de álgebra superior, equivalentes en la licenciatura. Perdón, y lo que voy a hacer ahora es presentar una generalización de esta idea de composiciones de funciones que ustedes vieron antes. Vean, voy a contar por un lado con una función f que tiene k argumentos, los argumentos son números naturales, por supuesto, y me regresa como resultado un número natural. Y voy a tomar otras k funciones g, que tienen n argumentos, y me regresa cada una de ellas un número natural. Y estas funciones, pues me producen la composición de f con las g1 hasta gk. Esto lo que hace es tomar n argumentos y regresar un argumento, y está definida así. Lo que hacen es esto, vean, aquí yo tengo una eneada de valores.
Y lo que hago es aplicarle G1 a esa eneada. Después a G2, le aplico a esa misma eneada G2, le aplico a esa misma eneada G3, etcétera, hasta llegar a GK, y entonces le aplico GK a la misma eneada. Cada una de estas aplicaciones me regresa un valor, y por lo tanto, acá tengo K resultados de estas funciones G, y a esos K resultados les aplico la función F. Esa es entonces la composición. La composición que ustedes habían visto en cursos previos, pues lo que hace es tomar K como 1 y ya, eso es todo, ¿no? Aquí generalizo pensando en que K puede ser mayor a 1. ¿Dudas sobre cómo funciona la composición? ¿No? Bien. Tenemos un segundo método para definir funciones y este método se conoce como la recursión primitiva. Primitiva en el sentido de originaria, por supuesto, no de que sea muy rudimentaria, sino que es original. Bien, la recursión primitiva la definimos de esta manera. Vamos a utilizar funciones para definir nuevas funciones, igual que con la composición, pero en este caso vamos a tener un conjunto más grande de funciones. Por un lado, vamos a tener K funciones H, cada una de las cuales toma n argumentos. Y por otro lado tengo K funciones G, que toman a su vez n más K más 1 argumentos. Y yo supongo que todas estas funciones son computables, ya son funciones recursivas primitivas, perdón, funciones recursivas MI que definí con base en la proyección, en el sucesor, en el 0 y con base en composición. Y quiero ahora definir nuevas funciones utilizando recursión primitiva. Entonces, estas funciones ya están definidas. Y con base en ellas voy a definir K funciones F, que van a tomar n más 1 argumentos y que se definen así. Voy a definir una serie de un sistema de ecuaciones bastante complejo, que para cada función fi que está aquí, me da dos ecuaciones de este estilo. Entonces, observen, cada una de estas funciones fi está definida por dos ecuaciones. La primera ecuación lo que hace es lo siguiente. Vean, estas funciones fi toman n más 1 argumentos. El primer argumento en la primera ecuación es 0. Y los siguientes argumentos pueden ser cualesquiera valores. Por eso tengo aquí x barra. Acuérdense que x barra lo leo como x1, x2, x3, etcétera, hasta llegar a xn. Entonces tengo n más 1 argumentos y el primero en particular es 0. Cuando este es el caso, la ecuación me dice, entonces lo que haces es ir a la función hi, vean, fi y hi tienen que casar en el subíndice, y como esta es una función de n argumentos, se le aplica la función h a x1, x2, etcétera, hasta xn. Eso es lo que estoy haciendo. Cuando el primer argumento es 0, aplico hi. Esto suele conocerse como el caso básico o caso base. Cuando el primer argumento no es 0, es decir, es el sucesor de algún número natural, es lo que me dice la segunda ecuación, entonces en ese caso lo que hace es lo siguiente. Le aplicas la función gi, acuérdense que yo tengo k de estas funciones gi, entonces es lo que corresponde, el mismo índice, a los siguientes valores. Al valor n, no al sucesor de n, sino al valor de n. A x1 hasta xn, vean, por eso tengo aquí x barra. Y después le aplico f1 a n y a x1 hasta xn, f2 a n y a x1 hasta xn, etcétera, 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 hasta llegar a fk aplicada a n y a x1 hasta xn. Vean cómo aquí lo que estamos haciendo, por supuesto, es que la función fi se llama a sí misma dentro de este llamado y por lo tanto pues merece un nombre de función recursiva porque se utiliza a sí misma para calcularse, pero vean sobre todo que le estoy llamando ahora no con el valor del sucesor de n, sino con n. Si yo repito esta operación de que una función llama a otra función un número suficiente de veces, se dan cuenta que en algún momento estaré llamando estas funciones con el primer argumento 0, porque estoy descendiendo. Empecé con, digamos, con 4, después la llamo con 3, después la llamo con 2, después con 1, y finalmente la llamo con 0, y en el caso de 0,
ya no hay un llamado recursivo. Lo que hago es calcular directamente h. Y entonces, yo sé que este mecanismo, aunque puede implicar un número monstruoso de llamadas, de funciones que se llaman unas a otras, no importa porque, en última instancia, estas llamadas de unas funciones a otras van a llegar en algún punto a llamar solo a funciones h, obtengo un resultado y ya puedo calcular todos los demás resultados que dejé pendientes. Entonces, este mecanismo me garantiza que siempre voy a terminar. Y es muy similar a otras funciones recursivas que ustedes han visto antes, simplemente en este caso está generalizado a funciones recursivas que se definen unas con ayuda de otras. Bien. Probablemente esto todavía está un poco confuso. Déjenme presentarles un ejemplo. Me voy a saltar el último mecanismo para definir funciones nuevas, que se llama minimización o minimalización no acotada, y voy a presentar un ejemplo. Y después regreso a ese mecanismo. Tenemos la función más, que suele definirse por medio de las siguientes ecuaciones recursivas. La función más, por supuesto que ustedes aprenden a calcularla en primaria utilizando tablas de sumas, ¿no? Todo el mundo se aprendió a que 2 más 3 es 5, etcétera, 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 se lo saben de memoria. Y bueno, pues es una buena forma de hacerlo. Y definir un procedimiento para sumar números de más dígitos. Pero en general podríamos pensar en que si ustedes no tienen una notación fija como la decimal, pues una forma sensata de definir la suma es utilizando la función sucesor. Entonces, para eso utilizamos estas dos ecuaciones. La primera nos dice, si tú le sumas 0 a un número x, pues te queda ese mismo número x. Y la segunda ecuación me dice, bueno, ahora suponte que quieres sumar algo más interesante que 0, ¿no? Le quieres sumar el sucesor de algún número, que aquí represento como el sucesor de y a x. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es sumar y más x, y a eso le aplicamos la función sucesor. Piensen que este procedimiento tiene la ventaja de que, pues, en algún punto, como aquí ya tengo y es menor que el sucesor de y, si repito la operación y tengo el predecesor de y en una llamada interior, en esta llamada recursiva, y después tengo el predecesor del predecesor de y, en algún momento dado, voy a llegar al caso básico de 0 más x, y entonces lo que tengo es una cadena de sucesores que me aplicados a x. ¿Cuántas veces aplico la operación sucesor? Pues y veces, sucesor de y veces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, así se puede definir recursivamente la suma. Bien, entonces esta definición aparece en muchos libros, especialmente en libros de lógica o libros de teoría de números. Voy a definirla utilizando la notación de funciones recursivas MI que acabo de presentar. En funciones recursivas MI, lo que tengo que identificar, vean, lo que tengo que hacer primero es pensar cuántas funciones estoy definiendo. Y en este caso estoy definiendo una sola función, que es la función más. Entonces mi sistema de ecuaciones va a tener solo dos ecuaciones. Segundo, tengo que identificar cuáles son las funciones h y las funciones g involucradas. Entonces, la función h aquí va a ser la función proyección 1, 1. Esta función la podemos ver como una identidad, por supuesto. Lo que hace es tomar un argumento y regresarlo. Entonces, es la identidad. Y la función g va a ser la función sucesor aplicada a la proyección 3, 3. ¿Por qué razón? Vean las ecuaciones que resultan con estas definiciones. Primero, la función, que en este caso esta f está definiéndome la suma, lo que hace es que en el caso 0, cuando el primer argumento de la suma es 0, entonces simplemente me regresa la proyección 1 del segundo argumento, que en este caso pues es la identidad, me regresa x. Entonces, esta primera ecuación corresponde a esta primera ecuación. Perdón, no. LaTeX no me deja, tiene un orden un poco raro para las letras, entonces por eso no me deja subrayar la primera ecuación. Pero bueno, es esta primera ecuación. Es la que tenemos acá. La segunda ecuación lo que hace es lo siguiente, vean, yo voy a sumar, la f me está diciendo eso, al sucesor de y con x. Entonces lo que hago es aplicar el sucesor al resultado, a la operación siguiente. Vean, yo tengo que poner, de acuerdo con lo que me dice mi definición de función recursiva, me regreso 2 láminas, vean, esta función gi se le aplica a n
en este caso sería Y, a los argumentos originales y después AF aplicada a N y los argumentos originales. En este caso sería, vean, a Y, aquí estoy pasando del sucesor de Y a Y, hay un solo, la eneada, pues en realidad tiene un solo argumento, es una eneada de 1, N es 1, y entonces lo pongo aquí, y AF de Y y de X. Vean cómo, en realidad, para calcular la suma del sucesor de Y y X, no me interesan ya los valores de Y y X, lo que me interesa más bien es la suma de Y y X, es esta F. Entonces, la proyección lo que hace es, la proyección 3,3 lo que hace es desechar este argumento y quedarse solo con este, y le aplica entonces al resultado de sumar X con Y con X, la operación sucesor. Y por eso estoy definiendo G como la operación sucesor compuesta con la proyección 3,3. Ahí está. Entonces, esta definición recursiva del estilo que les decía de libros de teoría de números, en lógica es una función al estilo Peano. Es un matemático italiano que definió estas funciones recursivas a finales del 19. Pues se puede traducir a la notación de funciones recursivas de manera muy elegante, que además es general, nos permite definir muchas otras cosas, no nada más esto, y por lo tanto pues es una notación muy conveniente. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bien. Les dejé ejercicios sobre esto. Les piden los ejercicios que resuelvan, me parece que la exponenciación o la multiplicación que la definen en términos de estas definiciones. Entonces, pues sería bueno que lo revisaran. Bien. Entonces me regreso a la última forma de construir funciones nuevas. Perdón. Atención. Noten cómo la recursión primitiva, el hecho de que aplique esta operación de que las llamadas recursivas se llaman no con el valor original de un número, sino con su predecesor, me llevan a que siempre voy a regresar al caso básico y por lo tanto recursión primitiva me garantiza siempre terminación. Y ya uno piensa, oye, si eso es así, ¿cómo es posible que este mecanismo de funciones recursivas sea tan poderoso con la máquina de Turing? Porque las máquinas de Turing, pues a veces se detienen y a veces no se detienen. Y la respuesta es, bueno, claro, es que las funciones recursivas primitivas no te permiten definir todo lo que es computable. Para eso necesitamos otros mecanismos y en particular, o uno solo, con uno solo me basta, es la minimalización acotada, el que voy a agregar. Por eso es que necesitamos este otro mecanismo. Minimalización no acotada lo que hace es partir de una función G con n más 1 argumentos, que yo ya supongo que está definida, por eso estoy diciendo que es computable. Y entonces, esta función que ya está definida me permite definir una nueva función f con n argumentos. ¿Se dan cuenta? La primera tiene n más 1, esta tiene n argumentos. Y está definida de la siguiente manera. F de x1 hasta xn, acuérdense que x barra quiere decir x1 hasta xn. F de x1 hasta xn es el mínimo valor m tal que pasa lo siguiente. Mínimo valor es muy importante, por eso se llama minimalización. Primero, g aplicada a m seguida de x1 hasta xn, se dan cuenta que g por eso tiene n más 1 argumentos, me da 0. Es decir, es el mínimo 0 de la función. Y además, resulta que para todos los valores menores o iguales que m, la función g está definida. Es decir, no se vale que ustedes se salten las cosas. Si la función no está definida para 1, 2, 3, hasta llegar a m, entonces este 0 que ustedes encontraron no cuenta. Entonces, si la función está definida para todos estos valores menores o iguales a m, y en particular en m me da 0 y es el primer m con el que me da, la primera ocasión en la que me da 0, entonces ese es el resultado de aplicar f a x1 hasta xn. Es el mínimo 0 de g. Y suele denotarse también con esta notación. Esta notación es importante. En muchos libros de lenguajes de programación sobre todo de teoría de lenguajes de programación, va a aparecer esta notación.
mi de y, donde y es, vean, es el mínimo cero de g aplicada a y x y x. Es como se suele denotar esto. Ajá. Por eso es que las funciones recursivas ni se llaman ni, porque necesitan esta notación. Entonces, importante. Es el mínimo cero de la función x, siempre y cuando la función g, siempre y cuando la función g esté definida para todos los valores menores que este mínimo. Bien. Una estrategia para calcularla, por supuesto, dada esta definición, y eso es lo que pues, tenía en mente Gödel cuando la definió, es la siguiente. Ustedes toman los valores que son fijos, los x1 hasta xn, y calculan g de 0 y x1 hasta xn. Si les da 0, pues se detienen y resulta que f de x1 hasta xn es 0. Si no les da 0, entonces calculan g de 1 y x1 hasta xn. Si les da 0, pues regresan 1. Y si no, pues calculan g de 2 de x1 hasta xn. Si les da 0, se detienen. Y si no, calculan g de 3 x1 hasta xn. ¿Se dan cuenta? La idea es que ustedes van a seguir calculando g hasta que g o no esté definida y entonces pues ya nunca van a regresar un resultado, o bien se detenga y entonces les dice, ustedes saben que es el mínimo porque han estado calculando la función antes de este valor, siempre les da un resultado, pero es la primera vez que les da 0. Entonces hay certeza de que este es el 0, y por lo tanto pueden verlo como una búsqueda del mínimo 0, empezando desde 0, y aumentando el valor del primer argumento de la función hasta que esto se detenga. Si es que se detiene, a lo mejor la función no tiene 0. A lo mejor la función los mete en un ciclo infinito porque llaman otras funciones que a su vez no están definidas en algún valor. Entonces, minimalización no acotada amplía el espectro de lo que podemos calcular, pero a costa de podernos crear casos en los que definimos funciones que nunca terminan su cálculo, las cuales nunca terminan su cálculo y por lo tanto no están definidas. Podemos meter funciones parciales utilizando minimalización no acotada. Es un efecto indeseable, pero si no lo hacemos, no tenemos un mecanismo que sea tan poderoso como una máquina de Turing. Y pues suena sensato, dado que sabemos que las máquinas de Turing no siempre se detienen. Entonces aquí, pues también las funciones definidas de esta manera, su cálculo no siempre termina. Bien. ¿Por qué sabemos que se necesita esto? Porque hay ejemplos de funciones que sabemos que no se pueden calcular con recursión primitiva. El ejemplo clásico es la función de Ackermann, no la tengo aquí en las láminas, pero es una función que se llama a sí misma 2 veces, y por el hecho de que se llama a sí misma 2 veces se puede demostrar que no es definible con recursión primitiva, y que crece de manera exponencial los números de llamados. También se puede demostrar que por la recursión primitiva no crece de esa manera y por lo tanto la función de Ackermann no se puede calcular con recursión primitiva, pero es claro que el cálculo de la función de Ackermann termina algún día, es fácil demostrar que va a terminar y por lo tanto pues es calculable, y eso significa que la recursión primitiva no es suficiente para definir todas las funciones que son calculables. Hace falta minimalización no acotada, pero al introducir minimalización no acotada, tenemos el riesgo de no terminación. Bien, el ejemplo lo había presentado, y con eso terminan estas funciones, y termino por el día de hoy. ¿Preguntas? Profesor, ¿de este tema, de este último tema, se va a suprimir algún ejercicio de la última tarea o no? Déjame ver qué tenemos en la tarea. Un momento, y ahorita te digo. Espero que no, pero si no llegara a terminar, pues suprimimos el modelo computacional que no terminé de cubrir. Mi impresión es que a lo mejor no tenemos tiempo de verlos todos y puede ser que no vea las máquinas de registros ilimitados, las URM, y entonces en ese caso suprimiría el tema 4. Perdón, el ejercicio 4. Pero déjame ver qué va a pasar. Probablemente sí lo elimine. Son un ejemplo interesante porque es un mecanismo que se parece mucho a un lenguaje
no un lenguaje de programación, sino un lenguaje de máquina. Y por lo tanto, pues es una forma muy clara de demostrar que una computadora como las que ustedes utilizan, pues es equivalente a una máquina de Turing, suponiendo que tiene memoria infinita o memoria no limitada. Esa es la idea. Pero espero que lo podamos ver. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿No? Bien, pues entonces terminamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.